Mi nombre es Javier Risco y esto es La Nota Dura, ya saben, Nota Dura de viernes más relajado, un poco fuera de la coyuntura. Me da mucho gusto que esta noche me acompañe Marilena Morera, especialista en temas de seguridad, pero también gran analista y queridísima amiga. Gracias, Marilena, por estar esta noche por acá. ¿Cómo estás? Gracias, Javier, por invitarme. Gracias, Marilena. Y también está el maestro Alfonso Zárate con nosotros, uno de los mejores analistas políticos. Gracias. A ti, Javier. Gracias, de verdad, y te saludo también a ti, querida Marilena. Bueno, pues muchas gracias por estar por acá. Vaya, la verdad es que me había gustado tenerlos ya en esta plática, faltando 20 días, 19 para el día de la veda. Todavía quedan 22, 23 para el día de la elección. Pero, pues, a bote pronto te pediría, Marilena Morera, ¿cómo sentiste esta semana? ¿Cómo has sentido el ambiente político electoral? Pues mira, muy movido, muy polarizante, ¿no? Que es tema de campañas, definitivamente también sumamente violento, y eso nos preocupa mucho en Causa en Común, y me parece que tenemos que prepararnos para que con quien llegue, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer este espacio de diálogo, de generación de confianza, de hacer acuerdos y de ir hacia adelante? Porque es, bueno, el 1 de julio, pero después hay que ir al 7 de septiembre, cuando ya se entregan las certificaciones de que sí eres o que sí no eres, y no solamente pensar en la presidencial, hay más de 3,000 puestos públicos que van a cambiar, y cómo esto se va a reacomodar en México, porque tenemos una desventaja. Primero, el tiempo que hay entre que se votan a que toman posesión, y luego el tiempo que pasa entre que toman posesión y saben de qué se trata. Sí, que es un tiempo ahí que considerar. Maestro Alfonso Zárate, estrenando libro, Un gobierno fallido, Peña Nieto y la Asociación Presidencial de 2018, que parece como que vino del futuro. La verdad es que lo he estado ojeando, y vaya, un libro pues no se imprime de un día a otro, es algo que se piensa durante meses, y los panoramas que usted nos presenta aquí en este libro, pues corresponden muy bien, faltando por lo menos 19 días, y estoy seguro que corresponderán para el día después del 1 de julio. ¿Cómo ha visto esta época de campaña electoral? Usted ya también teniendo presentes varias en su haber. Sí, yo tengo que reconocer que el tema de la sucesión presidencial es un tema que me ha apasionado, que me ha obsesionado a lo largo de mucho tiempo, y para mí era un reto el explorar este proceso de sucesión, sobre todo tomando como referencia lo que ha ocurrido en México en los últimos años. Y entonces la idea de la aproximación era identificar cuáles son las variables que pueden tener mayor impacto sobre el resultado electoral. La gente en estos días le pone una enorme atención a los estudios de opinión, algunos serios, otros no tanto, pero lo que yo propongo en el libro es una serie de 16 variables a las cuales les confiero un determinado valor de acuerdo, según pienso, en su capacidad predictiva. Y por ejemplo, las primeras 4 variables a las que siento más importantes son, en primer lugar, la maquinaria político-electoral. Es decir, asumir que los partidos políticos, su implante en el territorio nacional, su capacidad para movilizar a sus militantes a las urnas, etcétera, es una variable muy importante. Y bueno, lo hemos visto en muchas elecciones, pienso solamente en la del año pasado en el Estado de México, sí, en donde un candidato verdaderamente desabrido logra llegar a la gubernatura gracias a aparatos políticos electorales. La segunda variable, Javier, es el candidato. Es decir, cada vez más en el mundo, el elector tiende a votar no por un programa, no por una ideología, sino por la conexión que logra con un candidato. Y aquí creo que el candidato que tiene mayor presencia, mayor fuerza es Andrés Manuel López Obrador. No, es que es súper interesante. A ver, mire, la maquinaria política electoral, ¿a quién pensarías? Bueno, pues sí, la maquinaria priista. Ahí va ganando José Antonio Meade Curi Breña. El siguiente, que es el candidato y su capacidad para conectar con el electorado, saca 9, Andrés Manuel López Obrador. 9 de 10. Tienes razón, sí. Se conecta perfecto. ¿Cuál es el siguiente punto? La disponibilidad de recursos políticos, judiciales y económicos, y la operación a ras de suelo, tanto del gobierno federal como los estatales y municipales, muy parecido al primero, ¿no? Un poco parecido al primero al tema de la maquinaria. Sí, aunque, digamos, por un lado está la maquinaria, pero por el otro, Javier, pensemos en los recursos judiciales, en los recursos políticos que pertenecen al aparato político electoral. Entonces, por ejemplo, el uso de la PGR para tratar de descarrilar una candidatura. Esto lo hiciste antes, ¿eh? Sí, claro. Hay que decirlo. Sí, Hay que decirlo. Yo tuve la oportunidad de desayunar con él y me dijo, mira, tengo esta tabla tal. Y cuando leí esto, bueno, y la disponibilidad de recursos políticos judiciales, jamás
pensamos que pudiera... en el tema de la PGR, por ejemplo. Así es. Entonces, esa es otra variable importante. Y la que sigue es el impacto en el humor colectivo del legado de la administración que termina. Entonces, a esas 4 variables le doy una enorme importancia. Porque Claro, me en parece... ese caso Andrés Manuel no tiene cargo público, ¿no? Entonces, lógicamente, tiene el mayor número de puntos. No, y el impacto incluso en el humor social, ¿no? Sí, Lo que claro. se dice es que parte de este cambio que podría haber a partir del 1 de julio es un cambio incluso en el humor social, en el estado de ánimo. Sí, porque él ha sabido poner muy bien sobre la mesa cuál es el enojo de la sociedad, ¿no? Y entonces lo ha sabido, creo que por eso es que conecta también con la sociedad, porque sí estamos muy enojados de la corrupción, la inseguridad, las violencias, la impunidad, y él eso lo toma como parte de su campaña. Así es, yo creo que, digamos, la disputa de Anaya con López Obrador es quién representa mejor el enojo social. Claro. Entonces, era esa idea. Y creo que al final de cuentas Andrés Manuel parece representar mucho más el enojo. Así que... Me encanta, perdón, a ver, me voy a adelantar, pero me encanta el punto 16. ¿Ya lo leíste? Que es El azar. el azar, o sea, sí, Claro. ese es por llenar. Ese Y el está por azar no llenar. existe. Claro. O sea, no existe en esto. No, sí existe. Pero ¿por qué Existe, no le pero pones está ahí. nada? Pero no O lo sea, puedes claro, ponderar. no lo puedes Claro. ponderar, por Exacto. supuesto. Sí, el azar es, Marielena, por ejemplo, los acontecimientos en la terminal de Atocha. Ajá. Claro. Entonces, un hecho en Madrid que de repente mueve, transforma el humor colectivo y que genera un Y que da la impacto vuelta. electoral. Así es. Claro. O, Y puede pasar todo. O sea, el azar puede valer 10 Así o es. puede valer 0. Exactamente. Claro. Sí. Los siguientes puntos son muy interesantes, vámonos rápido. Dice, los saldos del proceso de selección dentro de los partidos también es importante, la campaña, la estrategia electoral y las ofertas, los debates y posdebates. Sí, a ver, las fíjate, campañas, sí. Y la parte de las ofertas. Entonces, ¿cuáles son las ofertas que mejor conectan con el electorado? Entonces yo me pongo a pensar, una oferta como la de Andrés Manuel López Obrador, de duplicar la pensión universal, ¿qué impacto debe tener formidable en toda la República el pensar que vamos a tener el doble de esa oferta? El apoyo a los muchachos becarios y luego un aporte que me parece que es también muy importante, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para las madres solteras, máquinas de coger. Entonces yo creo que ese elemento también tiene un impacto en el comportamiento electoral. Y ahí va, por supuesto, adelante López Obrador. Los debates y posdebates me parece que también leíste muy bien el tema de la habilidad de Ricardo Anaya para hablar como parlamentario. La verdad es que es mucho más hábil como parlamentario que como cuando está hablando frente a él. Pero híjole, el 8... Creo que es una buena semana para discutirlo. Los amarres con los poderes fácticos, legales e ilegales. Cuéntanos un poco de ese punto. Bueno, tú empezabas el programa preguntándole a Marielena un poco por la semana. Yo creo que esta semana algo que ha sido muy relevante es el papel que otra vez juega el Consejo Mexicano de Negocios en la sucesión. Sí. Es decir, lo que se llamó Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que es una instancia que se fundó en 1962, es decir, en el gobierno de López Mateos, y que a lo largo de varias décadas jugó un papel muy importante en la sucesión presidencial. Los dueños de México, los hombres del gran dinero, establecían pasarelas privadas secretas con los aspirantes a la candidatura presidencial en aquellos años. En aquellos años priistas, entonces. Así es. Entonces llegaban los señores del Consejo con el presidente y le decían, señor presidente, le pedimos autorización para invitar a platicar a los secretarios A y B. Y entonces el presidente les decía, sí, pero también inviten a X, Y. Es decir, la sucesión no solamente se resuelve en esos dos. Y los señores del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios se reunían con esos secretarios de Estado en un examen a título de suficiencia. Ya los conocían, eran sus amigos, pero en esas sesiones es, oye, ¿y cómo ves este problema? ¿Y cómo resolverías este otro? ¿Y con quiénes gobernarías? Todo eso se mantuvo. O sea, lo que antes era tal vez privado. Era oculto, así es. Es y esta público. semana lo estamos viendo ya abierto, en donde los candidatos acuden a las sesiones del Consejo. Entonces ahí estás viendo amarres con poderes fácticos que pueden tener que ver con los medios de comunicación, pero también digo los poderes fácticos ilegales. Lo vimos en el Estado de México.
el comportamiento electoral en las zonas de control del crimen organizado, un comportamiento atípico. Interesante, la verdad. ¿Qué te parece? A ver, este punto específico, María Elena, la voz de los empresarios, incluso también sumaría la voz de las organizaciones civiles, una muy importante que tú representas. ¿Cómo has visto el papel? El papel de empresarios, organizaciones civiles, separémoslo si tú quieres. Sí, yo creo que hay que separarlo, Sí, ¿no? sin duda. Me parece que los empresarios, desde luego, conforman un grupo muy importante en México. Dan empleo, o sea, tienen muchas atribuciones, por lo cual, lógicamente, los candidatos se iban a reunir con ellos antes o después, ¿no? Y finalmente, como ya bien dice Alfonso, esta semana se terminó dando. Yo creo que sí tiene que haber acuerdos para poder tener una transición de un gobierno a otro. Tiene que haber ciertos acuerdos, por supuesto, todos estos legales. Y con las organizaciones de la sociedad civil, que conformamos otro espacio de la sociedad civil, me parece que también es muy importante. Nosotros ya lo vimos en la cumbre, donde les presentamos a los candidatos una serie de propuestas. Ellos nos responden, sus equipos responden las propuestas por escrito y nos dicen si van con la propuesta, si van con reservas o si no van. Entonces, en ese mapa ya podemos ver cómo pensamos que se pueden comportar tanto los partidos políticos como quien quede en el poder y como quien va a quedar de oposición. Como hoja de exigencia previa. Como decir, a ver, papelito habla. Exacto, y como diciendo, bueno, estas son las propuestas que te presentamos, están sustentadas económicamente, son viables, tienen un diagnóstico, tienen un análisis si necesitan cambios legislativos o no, y entonces los ponemos en la mesa. No quiere decir que tengamos la verdad absoluta, ¿no? En donde no estamos de acuerdo podemos conversarlo, pero sí me parece que la sociedad civil tendría que salir fortalecida de este proceso y debería de ser mucho más fuerte hacia adelante, porque las democracias se construyen con mucha sociedad civil y con muchas organizaciones, y México es un país que todavía es muy débil en su organización civil. Y perdón que me detenga y que vaya un poco más allá. Has tenido también ya la oportunidad de hablar incluso cara a cara con cada uno de los candidatos. ¿Qué te ha parecido este encuentro? ¿Qué percepción has tenido de hablar cara a cara con ellos? Mira, desde luego hay candidatos con los que son más cercanos a la sociedad civil porque han trabajado más con ellos, ¿no? Que es Mid y Anaya. Sobre todo en el caso de Anaya, por ser panista, pues hay un acercamiento mucho más grande porque en el PAN se reconoce que de principio que el trabajo de las organizaciones es importante. En el caso del candidato Mid, por lo que responde también en las preguntas, porque Anaya responde al eje de fortalecimiento de sociedad civil, en todo está de acuerdo. En el caso de Mid, responde que está de acuerdo en casi todas las propuestas, sin embargo presenta algunas reservas que curiosamente se parecen las reservas del candidato Mid a las reservas del candidato López Obrador. Ah, sí. Sí, Mira. Porque ambos candidatos y sus partidos tienen la idea de que hay una desconfianza en la sociedad civil porque se pueden triangular recursos, porque puede haber lavado de dinero. Entonces, en algunas de las normas que nosotros como sociedad civil creemos que deben de cambiar para fortalecer al sector, ellos dicen, bueno, espérame tantito nada más, que hay que vigilar bien que no suceda esto. Cuando nosotros lo vemos al revés, o sea, hagamos una norma en donde todos entremos y quien no cumpla con la norma que sea castigado, Claro. No nos castiguen a todo el sector, porque además hacemos desde exigencia de política pública, como es el caso nuestro, hasta organizaciones que se dedican a atender a personas mayores o a niños, ¿no? Entonces sí hay como más desconocimiento de parte de ellos, y creo que eso también se vincula a que hay organizaciones de los mismos partidos políticos, que es muy curioso, porque si ves los padrones de organizaciones civiles, las activan cuando hay periodo electoral y después las desactivan. Eso quiere decir que por ahí están ellos triangulando recursos, ¿no? Entonces, sí nos ven de manera diferente y diferenciada. Híjole, que de verdad es un tema. Yo creo que la labor que está haciendo es sumamente valiosa, porque y entre más exposición tenga, vaya, se van a sentir mucho más comprometidos. Así eso es. Yo creo que es el Eso objetivo. quisiéramos. Ese es el objetivo. A ver, Vamos a ver si lo logramos. Seguimos con esta tabla. Dice el elector, ¿cómo votan los que votan?
¿A poco sabe usted, señor Zárate, cómo votan los que votan? Sí, yo aquí lo que hago es una tipología del votante. Entonces, lo que ya conocemos todos, el voto duro, el voto inercial, el voto estratégico, el voto en defensa propia, el voto de castigo, una serie de categorías que terminan con una aportación del maestro Gabriel Díaz, que es el voto chingue a su madre. Entonces, ¿cuál es este voto? Pues llega el electoral, social, ¿no? Y entonces llega uno entre el que dice, y estos son muy corruptos, y estos son muy chinga su madre. Entonces, al final de cuentas, es un voto que también cuenta. Entonces, lo que yo planteo aquí es que va a haber también una disputa entre el voto duro, que es fundamentalmente priista, y el voto de castigo. Entonces, ahí también va a haber una tensión. Me parece que está prevaleciendo el voto de castigo y también existe el voto en defensa propia, que es... ¿Cuál es? Digamos, es el que dice, sobre todo ciertos sectores económicos, si gana fulano de tal nos va a afectar en nuestros intereses. Entonces, es una reacción de defensa propia, claro, de mis intereses. El voto estratégico ya lo sabemos muy bien. Cuando pasen pocos días para la elección, los que tengan un candidato que se mantenga muy lejano y sin viabilidad van a optar por la segunda opción. Entonces, ahí lo que hago es desarrollar esta tipología del voto. Sigue la dispersión de las opciones, las alianzas, que también me parece interesante. Exacto, pero una suma y otras restan. Otra suma, sí, la verdad que sí. Ahí está 5 para Ricardo Anaya, 4.5 para José Antonio Meade, 3 para Andrés Manuel López Obrador. Sí, ¿qué tanto le suma el PT o qué tanto le suma Encuentro el PT? Social? Sí. Claro. Pero a ver, entonces ahí lo que dices es que el candidato es mucho más fuerte que quienes están sumando con él, por ejemplo, en el caso de Andrés Manuel. Sí, en ese caso sí, y entonces la idea es ir evaluando en este contexto de esta disputa electoral cuál es el peso a favor o en contra de cada uno de los candidatos. Por ejemplo, en el caso de las sumas, me parece que las alianzas, las que más le suman son las que le suman a Meade. ¿Por qué? Porque está el Partido Verde y está Nueva Alianza. Entonces, si analizamos el Verde, es un partido, yo digo, engañabobos, sí, ¿no? Que tiene una agenda supuestamente ecológica, pero es muy eficaz en términos electorales. Ya en estas fechas empieza a meterle mucha lana a la publicidad, una publicidad bien hecha, bien producida, con temas relevantes, el tema del secuestro, por ejemplo, y tradicionalmente eso les da votos, les da 5, les da 6%. Aunque lo malucen. Aunque lo malucen, así es. Entonces esas son alianzas que suman. Creo que en el caso de Andrés Manuel son alianzas que le suman poco, aunque también hay quien dice que los evangélicos le suman mucho, 1,5 millones de votos, dice. Oye, Alfonso, ¿y cómo sumarías, por ejemplo, aquí el tema de las televisoras que ya lo tratan como presidente electo? Ese va en la parte de los poderes fácticos, los arreglos, y efectivamente ahí hay un movimiento muy interesante en donde... ¿Inesperado? Sí, en cierto sentido, en que todavía hace unos meses ellos estaban en la lógica de impedirle el paso. Y ahora, cuando ven, digamos, un distanciamiento tan sólido, empiezan a poner sus barras a remojar y se empiezan a ir por la sombrita. Hay este ejemplo, por supuesto, del Estadio Azteca, ¿no? O sea, cierra el 27 de junio en el Estadio Azteca, en donde, bueno, pues daba como referencia, ayer tuve esta semana Ernesto Cordero, y me decía Ernesto Cordero, bueno, no se olvide que Felipe Calderón cerró en el Estadio Azteca. También, claro. Y decía por ahí un priista, bueno, y que no se nos olvide que Enrique Peña Nieto cerró en el Estadio Azteca. Así es. Entonces, como que y la tercera no vayan a pensar que por la lógica. Pero a ver, y el último punto, el último bloque de variables me parece también muy interesante, el árbitro y la autoridad electoral. Una semana importante, Marilena, también el tema del Tribunal Federal Electoral, y también, bueno, pues se va acomodando todo. La próxima semana tenemos el tercer debate en Mérida. ¿Qué te ha parecido la labor del árbitro y la autoridad electoral? Mira, yo creo que en términos de debates han sido mucho mejores estos debates que los que habíamos visto anteriormente, ¿no? Sin duda. Sin embargo, todavía no dan para que realmente conozcamos las propuestas de los candidatos. Si yo estuviera ahí, desde luego estaría pensando en una reforma electoral donde no hubiera spots, donde no pudieran poner cosas en la calle y sin embargo hubiera más debates sobre propuestas.
pero definitivamente... Claro, hasta el desgaste, hasta que ellos dijeran, ya no puedo más debates, ok, pero ya te escuchamos en todos los Ya sentidos. sabemos tu propuesta, porque realmente me parece que Andrés Manuel ha sido muy bueno en conectar la parte de cuál es el enojo de la sociedad con lo que él nos dice. Sin embargo, no nos ha hecho propuestas de solución a esto, ¿no? Y en el caso de Midi, de Anaya, ¿no? Sobre todo de Anaya, pues no podemos saber realmente cuál es su mensaje. No sé si es porque lo ha ido cambiando o no ha conectado con la gente, ¿no? Cuando podría tener mensajes muy poderosos, ¿no? Desde el día que dijo que metería al presidente Peña a la cárcel, yo no me acuerdo de otro mensaje que le haya dicho. En cambio, sí me acuerdo de muchos mensajes de Andrés Manuel. Sí, ¿no? tiene Y me razón, en acuerdo manera de también, comunicación, sí. exacto, y me acuerdo también de algunos de los mensajes de mí, mucho más técnico, pero con una propuesta mucho más clara, por ejemplo, en términos de hablar de seguridad o hablar de pobreza, de algunas cosas ya como más técnicas, ¿no? Entonces yo creo que sí, la forma de comunicar es importante, Claro, y sí. ojalá que se fortalezca, que el INE pueda salir el 1 de julio o el 2 de julio a decirnos claramente cómo estuvo la elección. Bueno, ya está el compromiso de que el ¿no? 1 de julio, ¿no? 11 de la noche. 11 de la noche, bueno. Pero fíjate, en este tema, alguna gente me preguntó, ¿y por qué en tus variables incluyes a la autoridad electoral? Y lo que yo les respondo es que, lamentablemente, y esto es un dato preocupante, las instituciones que de manera muy trabajosa fuimos construyendo en la sociedad civil para que tuviéramos un Instituto Nacional Electoral independiente, para que tuviéramos un tribunal electoral, para que tuviéramos un Instituto Nacional de Acceso a la Información, en los últimos años han sufrido una muy fuerte reacción regresiva. Entonces, ha habido desde el poder público el intento de capturar, de secuestrar los órganos No solo de la el democracia. intento. ¿Cómo? No solo el intento. No solo- así es. Entonces, por Esto es ejemplo, muy grave. si ves la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que subió a la mesa al Bronco, 4 votos contra 3, hablas de la importancia. Eso, Y también lo hablas de escribí esta variable. antes. De esta Así variable. es. Y también lo escribí antes de esa decisión. Turbante, el maestro Zárate, de verdad interesante. Vamos a ir a una pausa ya casi para cerrar. De verdad es que estas pláticas se van como agua, pero seguimos con Marilena Morera, con Alfonso Zárate. Vamos a una pausa, seguimos aquí en La Nota Dura. Regresamos a La Nota Dura, seguimos con Marilena Morera, con Alfonso Zárate, qué maravillosa plática. Estábamos ya prácticamente terminando esta tabla del futuro del maestro Alfonso Zárate. Terminamos con el factor externo, las redes sociales y el azar. Dices esta tabla que llevas aplicando ya desde hace décadas, agregaste el número 15, las redes sociales. Sí, desde luego, es un dato nuevo. La disputa se está dando mucho ahí y tenemos toda una generación de jóvenes que ya no ven la televisión abierta, Sí, ¿no? que se informan fundamentalmente en las redes sociales. Y a mí me ocurre que rara vez veo algún noticiero en la noche, pero cuando lo veo siento que son noticias manidas, porque ya a lo largo del día estuve enterándome de tales y cuales Sí, noticias. tienes razón. Sí. No, por eso las mesas de análisis, oye, interesantes como esta, para aportar algo más. Y a ver, todo esto tiene un puntaje. Sí. Todo esto tiene un puntaje que significa tu apuesta. Exacto, significa que en mi metodología, la capacidad predictiva de esa metodología nos diría que la suma y la articulación de esas variables da un resultado. Y ahí el resultado que da es el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. En segundo lugar, digamos, la segunda ubicación es Anaya y la tercera es Mid.
Híjole, qué interesante, de verdad, Tabla. Marielena Morera, tenemos que ir cerrando, pero sí me interesa un comentario final del tema de la violencia política. Sé que es un tema muy amplio, pero sí quiero cerrar este programa con una visión tuya de lo que se ha mencionado las últimas semanas aquí, es la violencia política, la violencia en general, cómo en realidad no se trata de violencia política, sino que se permea a la campaña, la violencia que ya veníamos mostrando en México. Así es, tenemos un grave problema de violencia. Si nos comparamos con 2015 y ahora 2018, tenemos un 80% más de homicidios, lo cual es gravísimo. Creo que, y no solamente eso, sino que además el 70% de estos homicidios han sido con arma de fuego. Entonces me parece que esto es gravísimo y esto, pues por supuesto que permea las campañas electorales. Según la empresa ETELEC, que se dedica como a temas específicos de violencia en campañas, hasta el 9 de abril, desde que empezó la campaña, había 78 personas, ya sea candidatos o políticos en funciones, que habían matado. Del último informe de ellos, que lo presenta el 8 de abril al 6 de junio, en Causa en Común identificamos 25 personas más. O sea, llevamos 103 homicidios, principalmente a nivel municipal. Estos principalmente en Guerrero, en Puebla, en Oaxaca, en el Estado de México. Y si nos vamos de esto, que también me parece un tema que siempre en Causa en Común lo traemos a la mesa, el tema de las muertes invisibles de los policías, ¿no? Estamos viendo por un lado que matan candidatos y por el otro, y que eso por lo menos está en los medios, ¿no? Porque lo podemos seguir más. Sin embargo, hemos visto 148 muertes de policías en lo que va de este año. Esto es gravísimo porque por un lado el que los estén matando y por otro el que a la sociedad no le importe, ¿no? Entonces este desdén hacia quienes nos cuidan, ¿no? Pues al final esto se revierte, ¿no? Y lo que estamos viendo es muy grave. Hay 4 entidades, bueno, si nada más sumamos el 70% de estos homicidios a policías se dan solamente en 6 entidades: Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Veracruz, el Estado de México y la Ciudad de México. Híjole, qué datos, de verdad. Y de estas, Guanajuato, Jalisco, Veracruz y la Ciudad de México tienen elecciones para gobernador, ¿no? Entonces sí me parece que es importante poner estas muertes invisibles en la mesa, porque si permitimos que nos maten a nuestros policías y no pasa nada, no podemos pensar que vamos a tener seguridad algún día, porque la seguridad depende de muchos aspectos, pero uno de estos es de tener policías respetados y respetables. Pues de verdad les agradezco esta noche. Es un libro imperdible. De verdad, Alfonso Zárate, un gobierno fallido, Peña Nieto y la Asociación Presidencial de 2018, un análisis como solo lo puede hacer Alfonso Zárate. No saben lo agradecido que estoy esta noche. Gracias, de verdad, Marielena Morera, por estar. Gracias, te agradezco Javier. Siempre. Querida Marielena, te seguimos, te leemos siempre. Alfonso Zárate, Javier. de la misma forma. Muchísimas gracias por estar esta noche. Ahorita nos firmas, ¿no? Los libros. Claro que sí. Ya está. Lo tienen que conseguir, un gobierno fallido. Nosotros nos vamos. Yo soy Javier Risco. Pásela bien. Nos vemos el próximo.